Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global. 30 minutos de análisis internacional. Hoy el tema es Venezuela. Venezuela y Colombia, la frontera. La semana pasada el gobierno de Nicolás Maduro decidió cerrar en las noches la frontera con el país colombiano, con la intención de controlar sobre todo el tema del narcotráfico y también del contrabando. ¿Cuáles son los alcances de esta decisión? ¿Cómo va a afectar esto económicamente al país vecino y a las poblaciones colombianas que quedan cerca de Venezuela? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. La frontera colombo-venezolana ha sido por años un lugar que no duerme, un punto de tránsito permanente de los ciudadanos que dividen sus vidas entre ambos países y los millones de mercancías que componen el mercado de más de 3.000 millones de dólares de los vecinos, pero también un foco de informalidad donde el contrabando no para y se incrementa bajo la complicidad de la noche. Aunque la salida masiva de mercancías venezolanas hacia Colombia es un secreto a voces, nadie esperaba que el gobierno venezolano tomara medidas extremas para frenarlo, o al menos no en el que parecía ser uno de los mejores momentos de las relaciones entre ambos gobiernos. La frontera compartida por Colombia y Venezuela es la más amplia para ambos países, con 2.219 kilómetros continuos. En el caso colombiano, la frontera se extiende por 22 municipios, siendo Cúcuta el principal cruce al conectarse con la ciudad venezolana de Táchira, una de las 18 impactadas por la frontera del lado venezolano. Bien sea por tierra o por los afluentes de conexión, el gobierno venezolano calcula que 100.000 barriles de gasolina son contrabandeados diariamente hacia Colombia. Pues mientras una pimpina puede llenarse con 4.000 pesos colombianos en Venezuela, al cruzar la frontera su precio se multiplica hasta llegar incluso a los 60.000 pesos. El negocio sería igual de rentable con los alimentos básicos, que en Venezuela mantienen precios bajos por el subsidio del gobierno. Según la administración Maduro, el 40% de los productos subsidiados en la zona de frontera son desviados hacia Colombia. Se calcula que las pérdidas por contrabando ascienden a unos 3.650 millones de dólares anuales. A la problemática se suma la presencia de grupos delincuenciales y guerrilla que por años han dificultado la relación binacional. La porosidad de la frontera respondería, además de a la estrecha relación entre colombianos y venezolanos, a la corrupción de los funcionarios aduaneros. Las autoridades del norte de Santander consideran que el 80% del contrabando ingresa por los pasos legales. De ahí que el presidente Nicolás Maduro haya decidido agregar 17.000 militares a los más de 20.000 efectivos venezolanos que custodian la línea fronteriza y cerrar los pasos entre ambos países entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana durante un mes, una decisión considerada por Colombia como unilateral e incómoda. Aunque analistas y opositores del gobierno Maduro han criticado la medida como cosmética, para el gobierno socialista es un nuevo intento de frenar el declive económico venezolano, mientras la inflación crece por encima del 60% y los ecos de la crisis política vivida a comienzos de 2014 siguen acechando a la administración Maduro. Bueno, el asunto económico es el eje de la política venezolana, son las noticias más frecuentes que escuchamos del país vecino. Sin embargo, el cierre nocturno de la frontera de 10 de la noche a 5 de la mañana pues genera un impacto que termina por afectar también a Colombia. ¿Cuáles son los alcances políticos? Para eso nos acompaña hoy el profesor Gustavo Soto Marín. Profesor, muchas gracias. El profesor Soto es profesor de la Universidad de Antioquia en temas de geopolítica y problemas latinoamericanos. Profesor Soto, ¿por qué la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar la frontera en las noches? Yo pienso que es claro el desespero del gobierno venezolano actual por la situación económica que se presenta. Ya aquí inclusive se ha mencionado en la nota anterior como no solo alimentos, sino pues principalmente y principal e históricamente el tema de la gasolina pues de contrabando de Venezuela hacia Colombia. Es que hay que tener en cuenta los precios. Es que es escandaloso cuando tú compras gasolina en Venezuela a cuando la compras en la frontera, y si te metes un poco más adentro a territorio colombiano el precio va variando. Eso obviamente lleva pues a, digámoslo así, enriquecer los bolsillos de un sector de personas pues que se dedican a
a ese contrabandear esos productos. Pero entonces el asunto va principalmente a detener el contrabando de gasolina. Algunos analistas incluso consideran que el contrabando de gasolina desde Venezuela hasta Colombia resulta incluso más benéfico en temas monetarios que el asunto del narcotráfico. Es decir, hay una venta de gasolina que genera muchísimo más réditos para los ilegales que la misma droga. ¿Esto cree usted que tiene algún efecto que va a poder detener este cierre de la frontera, el contrabando de gasolina? Pues hay una situación que se agrega a esto y es el tema, por ejemplo, de la hiperinflación, el tema de lo que se está dando en algunas situaciones y es el tema del desabastecimiento, por ejemplo. Claro. Hay que tener en cuenta el tema de los alimentos subsidiados, de los precios, cómo varían. Entonces, una política que implementa el gobierno venezolano desde que Chávez estaba vivo, que es el subsidio a los alimentos, pues obviamente tenemos que comparar de cuánto es el precio de, por ejemplo, una mantequilla en Venezuela a cuánto vale en Colombia, y eso pues nos lleva a entender el por qué muchas veces vemos esas imágenes de anaqueles vacíos en los supermercados venezolanos, porque parece ser que no es solamente para alimentar a la población venezolana, parece que en mucha medida poblaciones de la frontera se ven beneficiadas con esos precios tan baratos. Claro. Bueno, aquí hay un tema interesante y es que el cierre de la frontera es una respuesta que se ve como angustiante frente a la situación económica venezolana. Este año hemos visto que incluso el asunto político se ha afectado profundamente por las enormes dificultades económicas del gobierno de Nicolás Maduro. ¿La economía puede finalmente tener un impacto en el asunto político interno venezolano? Pues yo diría que hay que verlo desde varias aristas. El tema, por ejemplo, del control de cambios, el tema de las dificultades, por ejemplo, para importar ciertos, no solo alimentos hacia Venezuela, que de todas maneras, ustedes saben que Venezuela se volvió un país dependiente del petróleo. Claro. Lo ha sido desde hace más de 40 años. E incluso hoy parece ser que es más dependiente que antes. Claro, tengamos en cuenta que cuando sube Chávez al poder tiene un precio del barril de $8 que llega a subir y a casi que establecerse en $100 el barril, lo que hace a Venezuela un país sumamente rico. Y lo hizo hace 40 años. Tengamos en cuenta una cosa, 1973, el año de la crisis del petróleo, en el cual los países productores de petróleo, digámoslo así, cierran los grifos de la distribución del petróleo y obligan a los países desarrollados a renegociar el precio. Prácticamente el barril valía $2. Desde ese momento nunca más el barril, por lo menos hasta el día de hoy, nunca ha bajado a menos de $30, $40. Sí. ¿Por qué? Porque ahí se dieron cuenta los países desarrollados qué tanto dependían del hidrocarburo. Claro. Y que los principales productores eran países como Venezuela, como Arabia Saudita. Entonces, a Venezuela en esa época también le pasó una situación muy similar de la que pasó con esa galopada de los precios de los hidrocarburos cuando Chávez pues, llega al poder. La pregunta es, ¿qué pasó con esa riqueza? A Venezuela en los 70 le decían la Venezuela Saudita. Algunos analistas decían que Venezuela iba a alcanzar el desarrollo económico. Miremos hoy en día en retrospectiva y nos damos cuenta que no lo logró. Perfecto. Pasó lo mismo recientemente con la nuevamente escalada de los precios del petróleo. Y entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? Es la pregunta obligada. Justamente esa es la respuesta que queremos saber, qué está pasando en Venezuela. Por eso nos vamos a conectar después de este pequeño corte con Venezuela cuando regresemos aquí a Teleantioquia Global.
Estamos aquí en Teleantioquia Global hablando de la situación fronteriza entre Venezuela y Colombia a propósito justamente del cierre de la frontera por el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro. Nos acompaña entonces desde Caracas para ver cómo está la situación en Venezuela el periodista Alfredo Mesa, un reconocido periodista y analista que ha escrito para diarios como El País de España. ¿Cómo estás, Alfredo? Y gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Hola, buenas noches, David, mucho gusto. Gracias. Alfredo, lo primero que quiero preguntarte es cómo se está viviendo en Venezuela el asunto del cierre fronterizo con Colombia. ¿Es una noticia que se escucha con frecuencia en la radio, en la televisión, o ha pasado un poco desapercibida? Tal vez en Caracas no sea una noticia de todos los días, pero sí en las zonas de la frontera, en los estados de Táchira, Apure y Zulia, fronterizos con Colombia, con el norte de Santander y luego con La Guajira, se escucha y es una calamidad porque, bueno, más que dos países distintos son uno solo en esa zona de frontera. Entonces, las distorsiones que hay en la economía venezolana han hecho pues que trasvasar productos venezolanos a la frontera o a Colombia sea un negocio muy lucrativo. Y esa es la razón por la cual se está sufriendo muchísimo en la frontera esta situación ordenada por el gobierno venezolano. Claro. Hay un asunto que es evidente, el presidente Nicolás Maduro ha dado la orden del cierre nocturno de la frontera para tratar de detener el contrabando y ha reconocido también que hay problemas económicos al interior del gobierno venezolano. ¿Cómo se está viviendo estos problemas que se han exacerbado este año, que son evidentes, que incluso en febrero generaron las famosas protestas de cientos de miles de estudiantes, pero que básicamente van al mismo tema, a un problema económico profundo en el gobierno venezolano? Mira, el asunto de la vida diaria es complicado porque, bueno, esto es casi una economía comunista de facto, en el sentido de la escasez, que ya no solamente es de productos básicos, sino que tiene que ver con toda clase de productos en toda la gama, pues, y en todos los rubros de la economía. Y eso, pues, tiene que ver mucho con la escasez proveniente de la imposibilidad que tienen los importadores en un país de vocación importadora de traer los productos por el control que hay con la venta del dólar. Desde hace 11 años no es libre. Entonces se siente muchísimo y se evidencia por ejemplo, filas largas para adquirir baterías de vehículos, por ejemplo, filas largas a cuando llegan los alimentos de primera necesidad a los supermercados, y entonces eso hace que la vida diaria, lo que en cualquier otro país es casi, bueno, un asunto de rutina, aquí se convierte en algo extraordinario y por lo tanto una calamidad. Claro. ¿Cómo puede pasar este tema, Alfredo, del asunto económico al asunto político? Por supuesto que el asunto económico ha sido el centro de la discusión de Venezuela en la última década y media, desde que el chavismo ha estado en el poder, pero ¿cómo puedes tú decir que se afecte el tema político desde lo económico? El problema, David, es que yo tengo la sensación de que hace falta mucho más que un problema económico o que el agravamiento del problema económico para que eso se sienta en lo político. Toda Venezuela está subsidiada, toda, desde la persona más rica hasta el último de los pobres. Y hay ciertamente digamos, subsidio que favorece mucho, es decir, el Estado, que se ha convertido en el gran importador, importa alimentos y no le importa o no tiene mayor intención en obtener un rédito o en mantener unos márgenes de ganancia razonables, sino que literalmente importa para regalar la comida a precios subsidiados, y mucha gente está siendo beneficiada con esos subsidios. Y ese magro sueldo que en dólares, cuando uno hace el cambio, es casi nada, resulta que en bolívares le alcanza a la persona para poder adquirir su sustento básico. Y es un programa que, aunque tiene algunos problemas para funcionar, funciona medianamente aceptablemente, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, es una situación que
que hay que analizar a la hora de pensar si lo económico puede pasar a convertirse en un tema político. Perfecto. Alfredo, muchísimas gracias por estar esta noche acá con nosotros en Teleantioquia Global. Es Alfredo Mesa desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias, Alfredo. Hasta luego, David. Muchas gracias a ti. Bueno, nosotros volvemos en un segundo acá en Teleantioquia Global para hablar del tema político tras la influencia económica. Ya regresamos. Bueno, ¿cómo afecta el cierre de la frontera, una frontera tan porosa como la colombiana con Venezuela, el cierre que ha decretado Maduro? Profesor Soto, ¿cómo se afecta la población de la frontera en las poblaciones colombianas con una decisión como esta? Lo que tú acabas de decir, por ejemplo, de analizar de qué frontera estamos hablando. Claro. Hay fronteras de fuertes restricciones y hay fronteras de fuertes intercambios o porosas, como tú lo dijiste. Una frontera de fuertes restricciones, la de las dos Coreas, por ejemplo, todavía es una frontera que queda viva después de la Guerra Fría y prácticamente es una frontera militarizada, nuclearizada. Entonces es una frontera de fuertes restricciones. La frontera Colombia y Venezuela, y si lo hacemos extensivo a muchas otras fronteras de nuestro continente, por ejemplo, pensemos en la triple frontera Brasil, Argentina, Paraguay, o la frontera Brasil-Uruguay, son fronteras de fuertísimos intercambios. Súmele a eso la cantidad de kilómetros que compartimos con Venezuela, más de 2.000 kilómetros. Prácticamente ni filando los dos ejércitos cogidos de la mano podríamos cerrar la frontera. Entonces, partiendo de esa base, analicemos otra situación. ¿Quiénes se perjudican realmente? Pensemos en el ciudadano del común, pensemos en un ciudadano que vive en Ureña, por ejemplo, y trabaja en Cúcuta, o para el lado de La Guajira también, en esa zona de frontera, que trabaja en Venezuela y vive en Colombia, coge un turno, por decir algo, de 2 a 10 de la noche. Entonces esa persona pues tiene dos opciones: cruzar la frontera por los llamados pues pasos fronterizos, claro. o quedarse durmiendo en el vecino país o en Colombia en el caso tal pues de que viva en el vecino país. Eso pues obviamente afecta al bolsillo de esa persona. Sí. Profesor, además del tema del ciudadano del común, ¿cómo cree usted que va a afectar esta decisión las relaciones políticas entre el gobierno de Santos y de Maduro? Porque vemos que durante el primer gobierno de Santos hay un acercamiento muy fuerte entre los dos gobiernos después de las disputas tan grandes que se dieron en la época del expresidente Uribe. Con Santos hay un acercamiento, una intención de mejorar las relaciones económicas. Hay un encuentro muy reciente entre Santos y Maduro y a los pocos días Maduro decide cerrar la frontera, lo que a Colombia sorprende. Incluso la canciller María Ángela Holguín dice eso fue una decisión unilateral. ¿Esto puede generar nuevos roces entre la política entre ambos países? Parece ser que hay actualmente un periodo de enfriamiento, además de que la canciller dijo que era una decisión unilateral. En esas mismas declaraciones la canciller también dice que es una decisión que en su opinión no va a solucionar el problema, claro, que la solución del problema pasa por sentarse de manera coordinada los gobiernos de ambos países o representantes de ambos países del sector económico. Inclusive hablaba de una reunión entre el CENIAT venezolano y la DIAN de Colombia. Para la canciller el problema o la solución al problema mejor no pasa por simplemente cerrar la frontera en la noche, porque yo haría este símil, es como cuando tú tienes una de esas regaderas de jardín y le tapas un huequito. Sí. Pues el agua va a seguir fluyendo por el resto de los orificios. Entonces, ese es el huequito que tapa, son los pasos fronterizos establecidos legalmente, digámoslo así. El resto son una serie de cientos y cientos de pasos que hay a través de la frontera. Claro. Y la canciller sí lo dijo muy claramente, esa no es la solución. La solución es venga, sentémonos y concertemos cómo vamos a
a solucionar el problema. Y ella misma reconoce, bueno, nosotros del lado colombiano también tenemos que implementar ciertas medidas en materia económica para evitar ese flujo, pero parece ser que basados en lo que se dio el día de ayer de las protestas de los pimpineros que bloquean el puente, pues obviamente la decisión del gobierno colombiano con las fuerzas antidisturbios es disolver la protesta, pero me parece que ya se tiene que estar avisorando más allá cuál va a ser la solución de fondo, más no de forma. Perfecto, profesor Soto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche acá en Teleantioquia Global. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos tiene que ver con Estados Unidos y una creciente tensión racial que se está dando, sobre todo en el estado de Missouri, donde un joven de 18 años de raza negra fue asesinado por un policía blanco que le propinó cerca de 6 tiros causándole la muerte. El joven estaba desarmado y esto ha generado unas protestas que han empezado a derramarse por otros estados. El presidente Obama ha mostrado su preocupación y las protestas son cada vez más fuertes y han pasado a ser violentas. El segundo tema es Brasil. La semana pasada murió uno de los candidatos en la carrera presidencial a las elecciones del próximo octubre, donde Dilma Rousseff espera ser reelecta. La persona que reemplazó a ese candidato es Marina Silva y ha mostrado un crecimiento muy acelerado en solo días. Dilma tiene que mostrarse asustada por lo que está sucediendo con Marina Silva. Podría, según las últimas encuestas, incluso ganarle la reelección, algo que parecería impensado un par de meses atrás. Y el tercer tema es Israel y Palestina. Continúan los bombardeos en la Franja de Gaza. Después de darse un periodo de tiempo de tregua, han continuado los bombardeos en esta zona palestina. Eso es todo por hoy. Recuerden, nos vemos dentro de 8 días, los miércoles a las 9:30 de la noche, aquí en Teleantioquia Global. Más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Buenas noches.